Buenos días. Muy buenos días, Cristian, a todos en sus casas. Por supuesto, nosotros estamos con Sergio Barrientos, que él es el director del Centro Sismológico Nacional. Muy buenos días, Sergio. Tú nos estabas contando también de la explicación por qué podría haber pasado la magnitud del desastre que se produjo en este terremoto en México. Hola, buenos días. Sí, en realidad lo que sucede es que es un terremoto de magnitud 7.1, es un terremoto que ocurre al interior de la placa que es de YouTube, al interior de la placa de Cocos, mucho más cerca de Ciudad de México que el terremoto que ocurrió el 7 de septiembre. De manera que las ondas sísmicas no se alcanzan a atenuar completamente y eso es la diferencia por el daño que se produce. Además de las características propias de donde está emplazada la Ciudad de México en esta cuenca. Esta cuenca tiene unas características de suelo muy especiales y eso es lo que amplifica las ondas sísmicas y hace que el daño sea mucho mayor que lo que nosotros observamos por un terremoto equivalente aquí en Chile. ¿Y este terremoto deberían venir réplicas o es solo este sismo? Bueno, es bien curioso. Yo habría esperado un poco más de réplica para este terremoto dado lo que ocurrió hace 2 semanas atrás. Sin embargo, hasta ahora no se han registrado réplicas importantes. Probablemente de manera instrumental debe haber habido réplicas bastante pequeñas. Sin embargo, este tipo de terremotos, al igual que ocurre aquí en Chile, tienen en general muy pocas réplicas. Este tipo de terremotos que se llaman intraplaca, que ocurren al interior de la placa exoducta, tienen en general muy pocas réplicas, estos de profundidad intermedia. De manera que tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede con esta secuencia. Claro, ahora Sergio también nos comentaba, Cristian, que el sismo que se produjo en México también puede ser percibido por los instrumentos acá en nuestro país y se puede ver las gráficas, a ver si nos puede explicar un poco que acá en Chile también se registró. Justamente, esto muestra el sistema de observación que tenemos instalado en Chile en este momento, permite la detección de estas ondas sísmicas y uno puede ver, estas son las estaciones que ocurren del centro-sur de Chile, cómo se observa la llegada de las ondas sísmicas y con eso nosotros podemos caracterizar este terremoto y también estimamos con las estaciones chilenas un terremoto de magnitud 7.1. Y más allá, en el gráfico de la izquierda, podemos ver cómo las diferentes ondas llegan a las estaciones del norte de Chile. Entonces, con todo este sistema nosotros podemos caracterizar los terremotos que ocurren prácticamente en todas partes del mundo, siempre y cuando tengan una magnitud suficientemente alta. O sea, ¿puede haber sido posible que el terremoto de México se haya sentido de alguna manera en nuestro país o es mucha la distancia? Bueno, para las personas es muy difícil. Las personas, digamos, las ondas se atenúan, entonces solamente se requieren, este tipo de perturbaciones pueden ser captadas por instrumentos muy sensibles. Y esto es lo que hacen este sistema de observación que tenemos aquí instalado en Chile. Sergio, muy buenos días. Una consulta, los primeros días cuando fue el 7 de septiembre se hablaba de una posible réplica de 7 puntos aproximadamente. ¿Esto no tiene que ver uno con otro? ¿Son réplicas o son totalmente separados los terremotos? Estos dos terremotos, a pesar que tienen un mecanismo muy parecido, espacialmente están bastante separados, de manera que por el momento nosotros consideramos que son terremotos independientes. El terremoto de magnitud 8.1 ocurre más cerca de Chiapas, en Tehuantepec, que queda más al sur, y este ocurre a unos 750 kilómetros de Ciudad de México, y este ocurre alrededor de 140 kilómetros de Ciudad de México, a profundidades similares, a pesar que este es un poco más profundo, o del orden de 50 kilómetros, el otro todavía hay discusiones, son 50 o 60, pero entonces son dos lugares totalmente distintos donde ocurren estos sismos. ¿Por qué fue tan destructivo este terremoto, Sergio? Bueno, lo que sucede es que México, la Ciudad de México tiene características muy especiales. La base, la cuenca donde está emplazada, el suelo tiene características de que vibran con su propio período. Y este período es activado con la llegada de las ondas sísmicas, especialmente con las ondas más tardías, son las que activan el movimiento y lo que sucedió en el terremoto del año 85 en Ciudad de México, algunas de las estructuras, especialmente los edificios de 8 a 12 pisos, entran en resonancia con el mismo periodo de vibración. ¿Qué quiere decir eso? Significa que al mismo tiempo que uno cuando columpia a una persona, ¿no es cierto?, lo empuja justo en el momento en el cual para amplificar el movimiento, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace uno con el columpio. En el caso de esta cuenca actúa de la misma manera, en el sentido de que en las ondas sísmicas la vibración de la cuenca tiene un periodo del orden del mismo periodo de la vibración de los edificios de unos 8 o 12 pisos. Y eso hace que la amplificación sea cada vez mayor hasta que el edificio no responde, no puede sostenerse. ¿Se ve alguna similitud entre el terremoto que hubo en México el 85 y el de ahora también?
Son dos distintos, terremotos totalmente distintos. O sea, el terremoto de 1985 corresponde a un desplazamiento entre placas. La placa de Cocos penetra bajo la placa norteamericana y desplaza del orden de 6, 7 metros, 8 metros. Eso es el terremoto de Michoacán de 1985. En cambio, este terremoto, el que ocurre ayer, es un magnitud 7.1, el anterior fue 8.1, este de ayer fue un 7.1 que ocurre más cerca de Ciudad de México que el de Michoacán. En Michoacán ocurre a 350 kilómetros, este ocurre a 140 kilómetros aproximadamente, pero al interior de la placa que subducta, al interior de la placa de Cocos, que es el mecanismo totalmente distinto, es una generación diferente. La placa se quiebra, la placa que es subductante se quiebra. En el caso del terremoto del 85, es un deslizamiento entre ambas placas, entre la placa de Cocos y la placa norteamericana. Sí, muy buenos días. Quería preguntarle porque el día de ayer leí a algunos periodistas mexicanos que daban cuenta de un rumor que se está expandiendo lamentablemente a través de redes sociales en México, que hablaba de que venía un nuevo terremoto mayor al que se registró ayer. ¿Hay posibilidades de prever un escenario como ese? ¿Se puede descartar completamente algo así? Bueno, no hay una metodología en este momento en el mundo científico que permita la predicción del terremoto, saber cuándo va a ocurrir, en qué momento va a ocurrir. Eso no se puede decir. No hay un sistema que permita en este momento determinar cuándo va a ocurrir un terremoto. Sabemos aproximadamente dónde son las zonas más probables, es decir, zonas donde no ha ocurrido, donde ocurren terremotos habitualmente en la historia de los últimos 100, 500 años. Uno determina las zonas donde ocurren los terremotos habitualmente y aquellas zonas donde no han ocurrido, uno puede pensar que es lo más probable que ocurra en el futuro. Eso es lo que se llama una brecha sísmica. Pero el tiempo donde pueden ocurrir, eso es más difícil decir. Y especialmente este tipo de terremotos que ocurren al interior de la placa que subducta, que no son de contacto, son aún más difíciles de determinar cuándo van a ocurrir y sobre todo dónde van a ocurrir. Pero lo más lógico sería que este episodio, este evento, haya sido el más potente, o sería esperable uno mayor. Una réplica mayor. Bueno, es difícil decirlo. No tenemos, especialmente este tipo de terremotos, no conocemos mucho la historia. Para estudiar este tipo de terremotos se necesitan instrumentos. Y estos instrumentos solamente existen, hay disponibilidad de ellos en el mundo entero, yo diría que a partir de los 1900 en adelante, a pesar de que fueron desarrollados un poco antes. Sin embargo, estos terremotos tienen periodos de recurrencia de ese orden, incluso mayores, de manera que no tenemos registro instrumental de este tipo de terremotos, así que no podemos saber cuáles son las características de ocurrencia, cuáles son los mayores, cada cuánto tiempo recurren, este tipo de instrumentos que están bajo a más de 50 kilómetros de profundidad y que no corresponden a lo que podemos medir en la superficie, que son desplazamientos entre placas. Ahora, las placas de allá se mueven distinto a las placas que tenemos acá, porque un 7.1 acá no es tan fuerte, o es porque las construcciones de nosotros están preparadas para sentir este tipo de sismo. Bueno, la convergencia entre placas es muy parecida. La convergencia entre placas es del orden de 6-7 centímetros por año, el desplazamiento entre una placa y la otra. Sin embargo, repito que este terremoto es distinto, no corresponde a ese contacto entre placas, sino que corresponde a un quiebre, a una fractura al interior de la placa que subducta a profundidades de 50 kilómetros. Entonces es como si la placa interna completa se rajara. Claro, no es que choquen las placas, es que una de ellas se triza, ¿no? Exactamente. Es que solamente se necesita una placa y esa placa es la que se deforma y se fractura. Entonces ese tipo de terremotos no corresponde a lo que nosotros podemos medir en la superficie respecto a la convergencia y cada cuánto tiempo recurren. Es otro tipo de mecanismo, de modo que es mucho más difícil estudiarlo. ¿Son más destructivos? Ahora, hemos encontrado que ocurren en un área pequeña, para una misma magnitud, ocurren en un volumen más pequeño, por lo tanto la caída de esfuerzo es mayor y eso genera, en general, alta frecuencia. Esa es una explicación que se ha encontrado hasta el momento, porque se sienten un poco más fuertes algunos de ellos. Aquí en Chile tenemos esa experiencia con los terremotos de 1939 en Chillán, que causó alrededor de 28.000 víctimas fatales. Eso es lo que se estima.
terremotos como el de Tarapacá de 2005 y también Calama, 1950. Aquí en Chile nosotros tuvimos en el año 1945, el 13 de septiembre, un magnitud 7.1 bajo Santiago, a 90 kilómetros de profundidad, exactamente bajo Santiago, y produjo alrededor de un 13% de G, de la aceleración de gravedad. Eso es lo que se movió. Causó, digamos, no estoy seguro cuál será el daño que habrá causado, pero ese ha sido el terremoto más grande que ha ocurrido aquí bajo Santiago. Muy parecido al que ocurrió ayer en México. Sergio, una pregunta acá en el estudio. Recién hablabas tú que había una fractura dentro de una placa, ¿cierto?, que estaba sobre el continente. También hemos sabido por redes sociales, y lamentablemente también de manera tergiversada, del inicio de actividades del volcán Popocatépetl, sí, ¿ya?, que está muy cerca de México. ¿Eso podría tener alguna relación, digamos, directa o se podría esperar algún tema de reacción de este volcán más violenta con respecto a eso? ¿Se podría prever de alguna manera? Bueno, es bien interesante lo que está ocurriendo ahora con el estudio. Siempre ha habido mucha gente que ha postulado anteriormente la existencia de relación entre los terremotos, grandes terremotos, y las erupciones volcánicas. Y de hecho, sí se ha obtenido, se ha podido registrar en este último tiempo, con las nuevas redes que están instalando en todo el mundo, en lugares donde hay mucho fluido, en campos geotermales, por ejemplo. Cuando pasan las ondas sísmicas que son producidas por terremotos bastante lejanos, producen pequeños temblorcitos, aumenta la microsismicidad en ese lugar. Así es que aparentemente algo pasa con el sistema, con los fluidos, que los fluidos empiezan a moverse y eso generan algunos terremotos más chicos. En el caso del terremoto del Maule del 2010 y el terremoto de Tohoku del 2011 en Japón, se ha encontrado que los edificios volcánicos se han hundido, después de los terremotos, se han hundido alrededor de unos 20 centímetros, en 4 o 5 volcanes frente a las zonas de ruptura. De manera que recién estamos encontrando las razones físicas de por qué hay relación entre deformaciones en los volcanes y la ocurrencia de terremotos. Ahora, para que ocurra una erupción, probablemente el volcán tiene que estar maduro para que ocurra la erupción, porque no siempre ocurren erupciones volcánicas cuando hay grandes terremotos. Sí, yo quería preguntar por lo del mecanismo. El mecanismo de compresión, que sería el terremoto de interplacas, es el que podría apretar cámaras magmáticas y activar el volcanismo, pero esto es un terremoto tensional. La placa se vuelve más densa al perder el agua, al subductar, y eso tira. Y al tirar produce un terremoto que tiene que ver con tensión, no con compresión. Pero para ti, ¿tiene vinculación este terremoto con la posible erupción del volcán? Estaba en actividad el volcán ese. Sí, pero ayer comenzó con una fumarola roja muy potente. Claro, puede que sí, lo perturba, ¿no? Lo mueve, pero no es una relación así directa. Y además el mecanismo... No es que uno detone el otro. Claro, no me parece. Un escenario que puede suceder en Chile, digamos, en el lado cerca de Pucón, ¿cierto? Estamos rodeados de volcanes, por lo tanto no es difícil, ¿cierto?, confundir un megaterremoto, un gran terremoto que pueda suceder aquí en Santiago, en Chile, ¿cierto?, en la región central de Chile, con una actividad volcánica. A eso apuntamos. Que son dos emergencias de manera diferente, no directamente relacionadas. Claro, apito de lo mismo, digamos, cuando pasa, por ejemplo, una erupción volcánica en Chile, se habla de repente que antes de que ocurra esta erupción volcánica hay muchos sismos en el entorno, de baja graduación. Entonces, claro, ahí como que uno tendería a pensar desde la ignorancia de que habría una relación. Es ahí donde se activan primero las alertas civiles. Ya tenemos ahí la alerta amarilla, la alerta roja, ¿cierto? Dentro del radio urbano va a responder de acuerdo a la preparación que tenga la población. Son dos eventos diferentes, pero de todas maneras, ¿cierto?, hay que estar muy atentos a que no tiene una relación, ojo con la población, ya a no especular de que va a haber un terremoto, inmediatamente va a erupcionar el volcán. A ver, Sergio, yo me acuerdo del 85, antes del terremoto acá en Chile, hubo una seguidilla durante semanas de sismos de menor intensidad, obviamente. Acá en México, ¿cómo se vivió? ¿O fue de un suácate, como se podría decir? Sí, no tenemos antecedentes, pero aparentemente este temblor tiene muy pocas réplicas y aparentemente no ha tenido precursores. No hemos sabido, yo no he leído revisé la sismicidad anterior, del día anterior, y no se observan precursores. Al menos de sismicidad de tamaño más grande que aparezcan en los catálogos mundiales. Bueno, los terremotos en Chile
algunos de ellos son precedidos por sismicidad precursora y otros nada, absolutamente nada. 2010, por ejemplo, las semanas anteriores o los días anteriores no tuvo ningún tipo de sismicidad que hubiese sido reconocible o perceptible por la población antes de que ocurriese. De manera que hay diferentes mecanismos. Yo creo que hay diferentes tipos de terremotos y eso lo tenemos que estudiar. Tenemos que entender un poco más cómo ocurren. Algunos de ellos vienen precedidos por sismicidad precursora, otros absolutamente nada, y lo mismo ocurre en otras partes del mundo. De manera que hay mucho que tenemos nosotros que conocer, que tenemos que todavía estudiar. Y este tipo de terremotos lo hace más difícil todavía porque son terremotos que ocurren profundamente, digamos, a profundidades de los 50, 60 kilómetros, y la única manera de poder estudiarlo es con instrumentos. Hay que tener instrumentada la zona, no solamente con instrumentos digamos, sísmicos que puedan medir las vibraciones, sino que además sistemas que puedan medir la deformación previa que puede estar ocurriendo en algún lugar. En fin, de tener sistemas que nos permitan avanzar en el conocimiento y poder entender de qué manera nosotros podemos comprender de mejor manera todo el ciclo de ocurrencia de terremotos. Sergio, sí, en las últimas horas se ha cuestionado también, y quería conocer su visión de experto, el sistema de alerta temprana que tiene México y que había funcionado en otras oportunidades, dando aviso entre 30 segundos hasta un minuto antes de que viniera el gran movimiento, el gran sismo. En esta ocasión muchos dicen no funcionó, falló. ¿Qué ocurrió? Y es interesante verlo porque además puede servir de ejemplo también para otras partes del mundo. Sí, aparentemente funcionó correctamente el sistema. Lo que sucede es cuando ocurre un terremoto, se generan varios tipos de ondas. Las primeras ondas, las que viajan más rápido, que se llaman ondas P, tienen una menor amplitud en general que las ondas que le siguen. Las ondas posteriores, las ondas S y las ondas superficiales, tienen mucho mayor amplitud y esas son las que están asociadas al daño, principalmente. Entonces, esas viajan más rápido, del orden de 3 kilómetros por segundo, 3,5 hasta 5 kilómetros por segundo. En cambio, las ondas P viajan a 7, o de ese orden, 7 kilómetros por segundo. De manera que uno tiene estaciones sismológicas cercanas al foco, cercanas a donde ocurre, cercanas al epicentro, puede caracterizar el terremoto de manera prácticamente inmediata. Y con eso puede avisar a regiones que están más lejanas. Pero no al epicentro mismo, entonces. Hay una zona ciega donde que esto no sirve, no se puede aplicar. Pero sí, en el último caso, por ejemplo, en el terremoto de Michoacán de 1985, habría habido un minuto de anticipación que hubiese sido caracterizado el terremoto y haber avisado a la Ciudad de México. Y en el último terremoto de septiembre 7, ese del 8.1, hubo un poco más de un minuto, casi 2 minutos de aviso con anticipación. Sin embargo, este terremoto ocurre a 140 kilómetros de distancia de Ciudad de México, lo que hace que haya habido un aviso, pero no fue con tanta anticipación. De manera que estos sistemas funcionan. En el caso de Chile, si hay un terremoto en la costa central, costa afuera, nosotros en Santiago tendríamos alrededor de unos 15 a 20 segundos antes de que lleguen las ondas que causen más daño, estas segundas ondas. Pero ya lo habríamos empezado a sentir. Y eso es lo que ha ocurrido en Ciudad. ¿Es útil ese sistema? Bueno, yo creo que alguna gente, algunos procesos, debe ser muy útil. Y por eso ha sido implementado en muchas partes del mundo. Incluso Japón tiene un sistema que es espectacular. Y puede ser muy útil en algunas actividades para alguna gente. Para otra gente quizás no tanto, pero en algunos casos puede llegar a ser crítico e incluso puede ayudar a salvar vidas. Sergio, ¿existe una determinación con respecto a la cantidad de tipos de sismos que existen? Yo estoy yendo como a lo básico para poder hacer una categorización de los sismos. ¿Es que es posible hacerlo? Por supuesto que sí. Los terremotos ocurren principalmente por esfuerzos en la corteza o en el interior de la Tierra. En general, estos terremotos ocurren por muchas razones, por varias razones. En general, el movimiento de placas, la convergencia o el movimiento relativo entre ambas placas genera diferentes tipos de terremotos. Y eso depende del contacto, depende de la zona donde uno esté ubicado. En el caso de Chile, es que una placa penetra bajo la otra. Los más grandes, los que ocurren más frecuentemente es producto de este movimiento, de una placa penetra bajo la otra. El terremoto que vimos ayer en México es que esta placa se quiebra, esta placa. Hay otro tipo de terremotos en el sur de Chile, o en
California, en el cual las placas se mueven de esta manera. Entonces se genera otro tipo de terremotos. Los terremotos, por ejemplo, por cambio volumétrico, cuando hay inyección de magma al interior de la Tierra, hay una expansión volumétrica y ese es otro tipo de terremotos. En fin, y eso nosotros lo podemos caracterizar, podemos empezar a entender este tipo de terremotos con instrumentos. Los instrumentos son los únicos que nos pueden decir cuáles son las características de estos terremotos y cómo poder caracterizarlos rápidamente. Sergio, ha pasado, por ejemplo, estamos leyendo en este momento nuestro GC abajo que dice 2 terremotos en México en menos de 15 días. En Chile, en la historia de nuestros terremotos, ¿ha ocurrido situación similar a esta y que además tengan focos distintos, que no sean réplica el uno del otro? Bueno, para mí el caso más claro, a pesar que están bastante asociados, es en 1960. En 1960, el 21 de mayo, a las 6 de la mañana, ocurre un terremoto en la península de Arauco, que afecta principalmente a la ciudad de Concepción. Y al día siguiente, 33 horas después, comienza un terremoto, el más grande de la historia instrumental, desde los 1800, 1850 en adelante. En el mundo ha ocurrido el terremoto más grande desde la península de Arauco hacia el sur, que es un terremoto de magnitud 9,5. Ambos sobre magnitud 8, o sea, muchísimo más grande de lo que hemos visto recientemente en México y en otras partes del mundo. Así que existe esta historia de actividad sísmica que ha estado en diferentes días en Chile. Sergio, ¿qué podría pasar en términos de las réplicas de este sismo, considerando que hay muchos edificios que no quedaron destruidos, pero quedaron con problemas estructurales gravísimos? ¿Qué riesgo hay para esa gente si viene una réplica, aunque no sea obviamente tan fuerte como el terremoto original? ¿Cuánto tiempo más podríamos estar viendo réplicas de este sismo? Van 23 réplicas en este momento. Bueno, justamente esta es una de las características que yo diría que tenemos que estudiar. Yo tendría que conversar con los colegas mexicanos cuáles son las características de estos terremotos. Yo estoy un poquito asombrado porque el temblor que ocurre hace 2 semanas atrás, el magnitud 7, tiene muchas réplicas, tiene mucho más número de réplicas, mucho más alto de lo que yo hubiera esperado para ese tipo de terremotos. En cambio, el que ocurre ayer prácticamente tiene muy pocas réplicas, e incluso ninguna de ellas ha sido perceptible, yo tengo entendido. De modo que tendría que examinar la historia de esos, cómo son los terremotos que ocurren en ese lugar. Habría que ver cuál es la historia, cuál es la manera de cómo se comportan. Parecen ser 2 zonas distintas, 2 zonas donde los terremotos ocurren de manera distinta, y eso es materia de investigación. Claro, pero puede ocurrir que no haya réplicas, ¿no? Que no haya más, puede ocurrir, considerando que son sismos de características diferentes, que no haya réplica, porque es muy distinto a lo que nosotros conocemos aquí en Chile. Es posible, es posible. Los terremotos que ocurren aquí en Chile, que estos tienen profundidades del orden de 80 kilómetros, 100 kilómetros, pero tiene muy pocas réplicas también. Es curioso, ¿no? Tiene muy pocas réplicas. Lo que sucede en el tipo de terremoto, en el mecanismo de cómo se rompe, cómo se fractura la placa, aparentemente los sistemas son distintos que producen también un fenómeno, un proceso distinto que produce menos réplicas. Considerando todo lo que usted y todos los antecedentes, que el último terremoto fue hace 32 años, ¿se esperaba que pasara un terremoto como este en México? Yo creo que este tipo de preguntas, lo que pasa es que nuevamente volvemos al punto inicial, que son terremotos que ocurren a profundidades del orden de 50 kilómetros y no corresponden a esta convergencia de placas. Los de convergencia de placas nosotros podemos decir si estos recurren cada cierto tiempo, podemos establecer que cada terremoto importante, magnitud 8 o no, corresponde a 6 metros de desplazamiento, y esos 6 metros de desplazamiento han sido acumulados en los últimos 100 años, o 200 años. Eso lo podemos decir. Sin embargo, este tipo de terremotos que ocurren al interior de la placa que subducta, que fracturan la placa que está subductando, no tenemos antecedentes de recurrencia, no sabemos cada cuánto tiempo ocurren, porque hay que hacerlo con instrumentos, y los instrumentos recién están, digamos, para estas recurrencias tan largas, de más de 100 años, no sabemos cada cuánto tiempo ocurren. Entonces tenemos que tenemos que acumular información, tenemos que ver cómo ocurren estos terremotos en el futuro para establecer estas leyes y poder decir algo respecto a lo que usted... ¿Qué pasa con Chile y este tipo de terremotos? Bueno, en Chile nosotros hemos tenido este tipo de terremotos en el pasado.
y pueden ocurrir en el futuro. Yo decía que tenemos el caso más patente, es el terremoto de 1939 en Chillán, que causa más de 28.000 fallecidos, víctimas fatales, y ese ocurre a 80 a 100 kilómetros de profundidad, que fractura la placa. Lo podemos ver ahora porque hemos revisado los registros antiguos, y ese es el único, pero no sabemos cada cuánto tiempo ese tipo de terremotos ocurre. Ha ocurrido otro en 2005 en Tarapacá, ha ocurrido otro en Calama, en la cercanía de Calama en el año 50, y otro aquí bajo Santiago, como decía, el año 45. Así es que sí. El año 1958 hubo un terremoto en Las Melosas, en el Cajón del Maipo. Ahí ocurrió algo muy particular que yo no había visto, pero siempre lo he escuchado. Ahí se abrió la tierra. De hecho, hasta el día de hoy hay unas casas que están sumergidas. ¿Hay alguna característica especial en ese tipo de terremoto que permite que la tierra se abra? Lo que sucede, el terremoto del Maipo, del Cajón del Maipo, el año 58, el 4 de septiembre, ocurre este terremoto muy superficial. Es un terremoto como los que ocurren en Italia. Es porque ocurre a menos de 10 kilómetros de profundidad. Ese terremoto ha sido uno de los terremotos superficiales que hemos tenido en Chile. Lamentablemente no hemos podido determinar exactamente la falla en la cual ocurre. Sin embargo, al ser tan superficial, las consecuencias se dejan sentir mucho más fuertemente. Las ondas sísmicas tienen mucho mayor amplitud, por lo tanto no alcanzan a atenuarse y por lo tanto causan daño muy local en la zona que está inmediatamente al lado, los primeros 5 kilómetros, en fin. En esa región causa mucho daño. Y ahí se observan consecuencias que tienen incluso que ver con características de comportamiento locales del suelo, que puede haber grietas y aberturas. Hace un rato hablábamos, Sergio, de los tipos de temblores y de sismos y terremotos, obviamente. ¿Cuál es el más destructivo? Depende cómo uno caracterice que lo que es de destrucción. Ha habido grandes terremotos en China cuya magnitud no es muy alta, sin embargo han causado más de 500.000 de personas fallecidas. Entonces, si uno considera que eso es la destrucción, entonces los terremotos superficiales, donde hay mucha población, donde esa población está expuesta, las estructuras tienen vulnerabilidad, entonces esos podrían ser caracterizados como los más destructivos. Hay quienes postulan que los sismos en distintas partes del mundo están todos interconectados. El lunes, me he perdido con el tema del 18, pero el lunes hubo un temblor acá en Chile, 5.8. ¿Tiene algún tipo de relación con lo que está pasando allá en México o nada? Son cosas completamente distintas. No, hay teorías que están postulando que es bien interesante el hecho de cuando ocurre un terremoto en alguna parte del mundo, este terremoto, por ejemplo, el 7.1 de ahora o el 8.1 de México de hace 2 semanas atrás, ese tiene suficiente energía para generar estas ondas y que se propaguen en todas partes de la Tierra. Y uno eso lo puede determinar. Y cuando pasan estas ondas sísmicas, especialmente las ondas superficiales, que quedan girando alrededor de la Tierra, del terremoto de 1960, por ejemplo, la Tierra quedó vibrando por más de una semana. Estas ondas pueden producir pequeños terremotos, pequeños temblores en zonas donde hay fluido, donde hay mucho fluido, campos geotermales, en fin, en este tipo de... Y eso se ha detectado. Entonces, uno puede decir que de alguna manera los terremotos producen ondas sísmicas y estas ondas sísmicas alteran el estado de tensiones de algunos lugares, especialmente donde hay fluidos, y ahí uno puede decir que tiene relación. Pero aparte de eso, que un terremoto de magnitud 8 gatille otro terremoto de magnitud 8 a una distancia, digamos, más allá de una 300 kilómetros, 500 kilómetros, probablemente no por el momento, no hemos encontrado relación. Tenemos imágenes justamente, Sergio, muchachos, acá en el estudio, del volcán. Son imágenes de anoche del volcán. Hemos hablado de esta actividad, una actividad que ya había comenzado hace un par de meses, pero que ayer se intensificó. Por favor, Sergio, ¿qué podemos decir con respecto a esto que estamos viendo, que de verdad es muy potente, ¿no? Sí, yo creo que en realidad, justamente, aparentemente este volcán debe haber estado en una situación que madura para hacer una erupción volcánica, y si es que tiene alguna relación, el paso de las ondas es el que mueve, altera, perturba las tensiones en la cámara magmática, y esa es lo suficiente como para que produzca una erupción. Esa es mi primera impresión, pero obviamente esto va a ser estudiado por los sismólogos y vulcanólogos mexicanos, y por lo tanto vamos a tener una explicación más adelante, que es justamente cuando uno puede observar qué es lo que cómo se ha deformado el volcán, y eso se puede hacer ahora
Antes, hace 10 años o 15 años atrás, eso no se podía hacer. Ahora sí se puede hacer con los nuevos instrumentos que se están instalando y sobre todo con las imágenes radáricas que permiten una comprensión bastante amplia en la extensión alrededor del volcán. Bueno, Michael, de hecho, según tengo entendido, ya había comenzado con actividad volcánica cerca desde agosto en adelante, pero ayer se intensificó con todo. Bueno, es lo que está diciendo Sergio recién, ¿no? Donde hay fluidos, hay una debilidad de las rocas en ese momento, la presión que ejerce el fluido, en este caso el magma, debilita acelera. Y eso puede acelerar, ¿no? Al pasar ondas sísmicas por esos lugares. Entonces hay un efecto, causa y efecto. Pero eso ocurre, Cristian, porque es un volcán que está permanente en actividad, no es un volcán que estaba ahí inactivo y de repente a raíz del sismo despertó. Claro, como decía Sergio, ahí tiene que estar el volcán maduro en este sentido. Yo estuve revisando ayer los reportes del Servicio Sismológico Mexicano y llegué a ver de que tenía actividad hasta hace 2 años atrás. Y ahí también quiero compartir una opinión con Sergio, Cristian Salazar, geólogo. Estuve revisando ayer un artículo, conversando bastante con un colega sismovulcanólogo, y existen al momento 3 estudios en Chile en relación grandes terremotos con erupciones volcánicas. Y recuerdo el artículo de Watts que hablaba bastante del terremoto de 1960 y el 2010, y en el caso de 1960 se activó desde el planchón Peteroa hasta la altura de Villarrica, y el último, el del 2010, por ejemplo, se activa bastante el cordón Caulle. O sea, lo que tengo entendido que este tipo de estudio más serio, en sentido con ahora, como tiene una mejor implementación comparado con los años 60 y el último año, ha podido progresar mucho más la sismología y la vulcanología en ver esta relación directa. Antes era mediante la observación, hoy día sí ya están teniendo mayores registros. ¿Qué más nos puede decir frente a esto? Sí, en realidad, justamente yo creo que la base de efectuar hipótesis es justamente la observación. Si no tenemos observaciones, si no tenemos datos, es muy difícil poder hacer alguna hipótesis. Yo diría que hasta antes de unos 10, 20 años atrás, lo único que teníamos era algunas evidencias de ocurrencia de terremotos y lo que se observaba posteriormente que podría ser alguna erupción. Sin embargo, ahora con el número de instrumentos y la capacidad en este momento para poder observar la Tierra ha aumentado notablemente en los últimos 20 años. Tenemos el desarrollo de GPS, el desarrollo de tecnologías de INSAR, interferometría de radar. Tenemos estaciones sismológicas ubicadas en muchas partes de la Tierra. Y eso nos permite avanzar en el conocimiento. Y estamos encontrando cosas que son extraordinarias. Estamos encontrando cosas que hasta ahora no se conocían. Y justamente esta relación entre la ocurrencia de terremotos y las erupciones volcánicas, estamos tratando de entender un poco más lo que está sucediendo debido a las deformaciones que estamos observando, que antes, hace 20 años atrás, era imposible verlo. En este momento sí lo estamos viendo, y entonces estas hipótesis están apareciendo gracias a estas nuevas observaciones. En la medida que instalemos nuevos instrumentos, en la medida que conozcamos, podamos observar el pulso de cada uno de estos volcanes y el pulso de la Tierra, vamos a entender mucho mejor de estos procesos y vamos quizás a avanzar en adelantarnos a ver qué los escenarios que podrían ocurrir. Ayer vimos que la fumarola era de color rojo o rojizo. ¿Eso es normal, Cristian, Michael? Se lo pregunto. ¿O tiene que ver con el reflejo de la lava que estaba en la temperatura está relacionada con el color, y eso en una nube de gas se refleja de color rojo, ¿no? Es un lago ahí al final el que está incandescente. Claro, ayer el Servicio Sismológico Mexicano dio alerta amarilla en fase 2 y dejó un área de 10 kilómetros de que no hubiera acercamiento ni movimiento de algún tipo. Y bueno, el servicio está haciendo un reporte permanente frente a las principales actividades y ha tenido actividad, pero ojo, recalco de que esto venía ya de una actividad de hace más de 2 años, y este es el tipo de volcanes que se podrían activar o que podrían generar un pequeño aumento. O sea, la tensión está, la actividad está. El mecanismo con el que esté ocurriendo, qué es lo que está generando, desencadenando este tipo de sismo, aún es un enigma, solamente hipótesis que tienen que ser comprobadas. Solo hay que poner especial atención, y sí se ha observado de que generan un pequeño, leve aumento en la actividad. Ojalá que no, porque le ha tocado súper duro a México últimamente. Exactamente. Sí, bueno, hay que seguir en observación y bien atento a lo que dicen los colegas geofísicos y vulcanólogos en México. Pero esto es un riesgo para la ciudadanía y zonas urbanas cerca, porque este volcán ha tenido actividad, recuerdo, hace mucho tiempo y nunca, al parecer, ha generado destrucción en zonas cercanas, o al menos en el corto plazo. Claro, en el corto plazo exactamente está cerca
cercano más o menos a 60 kilómetros de México DF, de la capital. Y yo creo que uno de los principales problemas que podría haber es si se genera una mayor nube piroclástica y los vientos ocurrirían en una dirección noroeste, porque ahí podría afectar una lluvia de ceniza a la Ciudad de México. Escenario que no tiene antecedentes cercanos en los últimos años. Y lo bueno de que está en actividad en los últimos 2 años, o sea, la energía está siendo liberada poco a poco y no de una manera más explosiva. Pero la lava, ¿cuánto puede recorrer, por ejemplo? Depende del tipo de lava. Hay lavas que son muy viscosas y recorren poca distancia, otras que son muy fluidas como Hawái y eso es grande. Pero en este caso es la caída cercana al edificio volcánico, al parecer. Ahí el problema sería más el material incandescente y la ceniza. Y la ceniza es una complicación y eso puede ser esparcida. ¿Y los gases? Bueno, esos se disipan y se van a la alta atmósfera. El gas más complicado es el dióxido de azufre, que genera ácido sulfúrico y eso provoca algunas complicaciones en términos de la absorción de energía del sol. Pero en estos volúmenes no creo que sean tan importantes como para eso. Claro, lo bueno es de que grandes poblaciones cercanas no hay, son pequeños poblados que pueden ser fácilmente evacuados en un eventual caso. Pero en todo caso, justamente, hablábamos de que el poblado está cerca de 60 kilómetros. Es que, como yo no sé, me gustaría hacerme algún tipo de idea. ¿La lava podría recorrer 60 kilómetros? Esa es mi pregunta, ¿es imposible? No. Como te digo, en Hawái, que son lavas muy fluidas, desde el cráter llegan hasta o sea, llegan a los pies del cerro y ahí muere. ¿No? Pero en este caso, el tipo de lava no da para eso. Lo más complicado sería justamente la nube de ceniza que podría precipitar sobre alguna población. Si precipita lo que vimos en Chaitén hace unos años aquí en el sur. Ahora, tuvimos la suerte de que los vientos llevaron esa nube, ¿cierto?, de ceniza hacia la Argentina, lamentablemente con nuestros hermanos argentinos. Pero acá, donde precipita la ceniza, va prohibiendo, ¿cierto?, el acceso de los animales al pasto, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí el animal, el forraje empieza a escasear, ¿cierto? Y eso, si hubiese caído precipitado sobre alguna ciudad, ahí se complica exponencialmente lo que está sufriendo en este minuto la Ciudad de México, con una nube, ¿cierto?, de ceniza sobre la misma ciudad, y eso sería muy complicado sumado al ya vimos el tema de los huracanes. Sí, por supuesto, Me gustaría preguntarle a Sergio, ¿cómo funciona y opera normalmente los centros sismológicos del mundo cuando sucede un episodio tan potente como este? Están todos claramente abocados ahí. Luego, los datos que se comparten son totalmente abiertos, están todos disponibles. Bueno, justamente lo que nosotros hemos, por lo menos yo puedo hablar con lo que hacemos en Chile, nuestros datos los hemos puesto a disponibilidad en tiempo real para todos los sismólogos del mundo. Es decir, nosotros reunimos los datos de las estaciones sismológicas que están en diferentes partes de Chile. Estos son concentrados aquí en este edificio, en nuestro computador en este edificio, y de aquí salen a un computador en Estados Unidos donde los liberamos para todo el mundo en tiempo real. Es decir, un sismólogo en China puede estar viendo lo mismo que nosotros estamos viendo en el momento que ocurren, en el momento que se obtiene la información. Y esa es la manera que nosotros contribuimos para avanzar en la mitigación de las catástrofes, especialmente en el sentido de tsunamis. Cuando ocurre un terremoto, y ese terremoto hay que caracterizarlo rápidamente para saber si ese tiene un potencial tsunamigénico, es decir, puede o no generar un tsunami, esa información se transmite inmediatamente al Pacific Tsunami Warning Center, por ejemplo, y ellos pueden, con nuestros datos, caracterizar los terremotos que ocurren aquí cerca de Chile para poder alertar al resto del Pacífico. Esa es la manera como nosotros contribuimos, y en nuestro caso nosotros entregamos nuestros datos abiertos para toda la comunidad que quiera y lo puede sacar desde los computadores, direcciones especiales, computacionales, desde computadores específicos. ¿México tiene un nivel elevado de tecnología en relación a Chile? Están implementando una muy buena red, particularmente después de la serie de situaciones que han vivido en los últimos años, han implementado unas redes extraordinarias y están avanzando en poner cada vez sistemas más productos de mejor calidad, e incluso están desarrollando cosas que aquí en Chile no tenemos, que es observación en el fondo oceánico. Poder acercarse más a las fuentes sísmicas. Entonces están desarrollando sistemas de observación que permiten caracterizar los terremotos rápidamente con sistemas que están bajo el océano. Nosotros lamentablemente no tenemos la capacidad de poder instalar instrumentos en el fondo del mar, porque es muy costoso. Somos el país más sísmico del mundo y me parece que... ¿Somos el más?
Es el lugar donde más se mueven las placas en este planeta. Vivimos frente al lugar donde mayor cantidad de energía brota en el interior del planeta, que es ahí en la dorsal del Pacífico, al norte de la isla Pascua. La velocidad de subducción en el norte de Chile es la más grande del planeta. La corteza que se ha construido gracias a ese proceso de subducción es la más gruesa del planeta, y eso contiene oro, plata, cobre, en cantidades que no se ven en ningún otro lado. Tenemos los terremotos más grandes del mundo. Tenemos un conocimiento geofísico y geológico de alto nivel. Pero aquí no hay inversión en instrumentación así al nivel que necesitamos. No ha habido una inversión en la seguridad de la nación. ¿Y nosotros? Porque no tenemos poco. Si lo tuviésemos, en el caso de, ¿podríamos prestar ayuda a otros países, por ejemplo, para que se hagan estudios que tenemos, mayores? pero para eso se requiere que el Estado haga una inversión en capacitar a mayor cantidad de personas. Dado el conocimiento que existe, se puede transmitir eso e invertir en instrumentación. El Japón, no sé, tiene como 3.000 instrumentos y nosotros tenemos 50. Y, perdón, desde aquí le planteo tanto a Sergio allá como a ustedes acá. ¿Cuánto costaría tener, por ejemplo, una estación más de trabajo? Mucho menos de lo que causa un terremoto. Pero no sé, tirando un número. ¿Qué tan caros son estos instrumentos? No sé, para uno la verdad es que no tiene idea, no lo va a comprar a la ferretería estas cosas. Sergio. Bueno, en realidad Chile ha hecho un tremendo esfuerzo, especialmente desde el 2010. Hemos instalado una red que no teníamos antes del 2010, que fue implementada principalmente a partir del año 2012-2013, con también apoyo de instituciones internacionales. Hemos instalado una red que en este momento tiene del orden de unas 100 estaciones a lo largo de todo Chile, y esas 100 estaciones están transmitiendo sus señales hasta este centro sismológico. En el último tiempo hemos aumentado la red específicamente para estudiar, caracterizar los pequeños temblores que ocurren en la falla de San Ramón, si es que estos ocurren. Así que estamos implementando un estudio en esa región. Así que hay un esfuerzo interesante que se está haciendo, que en este momento tenemos una capacidad de observación que no la teníamos antes del terremoto del 2010. Los avances han sido sustanciales. Sin embargo, creemos que todavía se puede hacer un poco más, especialmente en la parte de los sistemas de alerta temprana. Ahí yo decía que un prototipo, estamos pensando que podría costar del orden de $1 millón para instalar una serie de estaciones, mucho más estaciones, con transmisión directa, e incluso habría desarrollo propio chileno para poder instalar este tipo de sistemas. En fin, pero yo diría que quisiera reconocer. ¿Perdón? ¿Qué tanto puede ayudar un sistema de alerta temprana? Lo pregunto porque me tocó verlo en Japón para el terremoto del 2011, donde comenzaba inmediatamente un temblor, se prendía la televisión, aparecía inmediatamente localizado el epicentro. Me tocó vivirlo en el aeropuerto también de Japón, inmediatamente se generan alarmas. Lo veíamos en México, donde se escuchaba ahí las alarmas en todos los edificios. ¿Cuánto costaría o qué tan lejano estamos de poder implementar un sistema de esas características? Bueno, lo podemos ver con el terremoto que ocurrió el 7 de septiembre, ¿no es cierto?, en México. El terremoto ocurre a aproximadamente 750 kilómetros de la Ciudad de México. Y en ese momento hubo más de un minuto, quizás cerca de 2 minutos de anticipación. Entonces tiene 2 minutos para tomar alguna acción. En el caso de este terremoto que ocurre ayer en Ciudad de México, que afecta a la Ciudad de México, se tienen pocos segundos. Yo creo que deben ser de orden de 15, medio minuto, quizás, no más que eso. Para un sistema equivalente en Chile, para un terremoto que ocurra frente a las costas de Valparaíso, en el futuro, uno podría tener un sistema de alerta temprana con suficientes estaciones puestas a lo largo de la costa que pudiesen establecer con anticipación de unos 15 a 20 segundos. Ahora, 15 a 20 segundos para diferentes tipos de operación, diferentes tipos de proceso, puede significar mucho o poco, ¿no es cierto? Para algunas personas puede significar mucho tiempo, que pueden tomar acciones, especialmente si los sistemas son automáticos, de computador a computador. Y para otra gente va a ser muy poco. Entonces hay que ver de qué manera, cuán crítica es la función que tomaría para saber si vale la pena o no tenerlo. Pero esos son los sistemas que podrían ser instalados aquí en la zona central de Chile. Para la zona que está más cerca, para la zona de Valparaíso, por ejemplo, tendría menos aplicabilidad porque está muy cerca de la zona donde ocurren los terremotos. Para ese tipo de temblores, pero si ocurre un terremoto como el de México, bajo Santiago, la aplicación sería bastante mínima, no habría mucho tiempo
de anticipación. Una cosa es la implementación técnica, que es lo que dice Sergio, ¿cierto? De lo que podemos, ¿cierto?, mejorar con respecto a los sistemas de alerta temprana. Y otra cosa más importante y con muchísimo más tiempo de inversión es el entrenamiento de la población. Porque tengo que reaccionar de acuerdo a qué alerta, ¿cierto? ¿Cuál alarma es la que tengo que refugiarme? ¿Qué alarma es la que tengo que empezar a evacuar? Que son dos cosas muy diferentes. Pero, y lo vemos en México. En los Luis, videos lo vemos. esa alarma que se escucha mientras se está ocurriendo este sismo, que ya es tremendo Ya es sentir importante. el movimiento, más la alarma, ¿no se forma un poco más de caos en Sí, la población? sí, lo vimos en Iquique hace algunos años, porque Iquique tiene un sistema de alerta temprana, ¿ya? Que tiene también arriba de edificios grandes parlantes que avisan a la gente que hay una alerta de tsunami y que todos tienen que Evacuar. subir, ¿cierto?, a zonas de evacuación. Efectivamente genera una angustia y eso es natural, ¿ya? Eso es natural dentro de la población, pero tiene ese objetivo de alertar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el entrenamiento de la población? Es que esa alerta o esa angustia tiene que ser canalizada hacia una acción, una acción concreta de evacuación o de refugio. Y eso, los simulacros son vitales a la hora de enfrentar una emergencia. Por ejemplo, cuando estuvimos viendo en estos videos de México, ¿cierto?, esta alarma que suena, gente que instintivamente salía arrancando, ¿cierto? Lo vimos también con el conductor de televisión, ¿ya? Que decía, primero vamos a sentir, se está empezando a mover todo lo que es el estudio, y ustedes mismos deberían estar entrenados como conductores de televisión, ¿cierto?, para tranquilizar a la población. Eso ya indica que tengo una preparación, ¿ya? Ahora, cuando evacúo también es la protección de la vida propia. Salgo de un edificio que está el temblor, ¿cierto?, en plena ejecución, puede haber una proyección de partículas, puede reventarse los ventanales, puede haber caída de mampostería o recubrimientos de ¿Cómo los saber cuáles edificios. son las zonas seguras? Las zonas de seguridad se tienen que establecer antes dentro de un plan de emergencia, y ese plan de emergencia tiene que contar con esta alerta sonora, alerta de iluminación en el caso de la gente que tiene capacidades diferentes. ¿Qué pasa cuando tengo dentro de una empresa o dentro de mi edificio gente que es sorda o que es ciega? ¿Ya? Esos son temas de preparación de la población que son súper importantes a la hora de hablar de un terremoto que se genera a las 3 de la tarde o a la 1 de la tarde, hora chilena, hora mexicana, en un horario hábil. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, allá? Unas horas antes se había hecho un simulacro Sí, y eso debido también. a lo que pasó en el año 85. Eso puede ser que ayudó también a que la gente evacuara y se pudiese de alguna forma minimizar la cantidad de víctimas fatales. Muy importante lo que te dices, Karen, porque coincidentemente también llamar a la población. Si hay una coincidencia, no quiere decir que el 3 de marzo va a haber, o el 5 de marzo, va a haber de nuevo un terremoto. Eso ya está dentro de no sé, la imaginología de las personas. No va a suceder. ¿Ya? Ahora, la preparación. ¿Por qué esta coincidencia es afortunada? Porque hubo, ¿cierto?, un gran terremoto en la misma fecha y la gente celebra o conmemora ese terremoto con una evacuación masiva de la ciudad. Lo que debería ser también, ¿cierto?, algo que en Santiago o cualquier región de Chile o cualquier ciudad de Chile podríamos empezar a hacer, acostumbrarnos a hacer. Sergio, en septiembre del 2009 en Londres se realizó una conferencia sobre el clima y las fallas geológicas y geomorfológicas. Y en aquella oportunidad se habló de que el cambio climático podría tener una relación con los terremotos y con las erupciones volcánicas. ¿Hay algún antecedente nuevo que pueda aportar en ese sentido? Yo he escuchado algunas hipótesis, sin embargo, hasta el momento no hemos podido, y la relación es justamente el peso, por ejemplo, de los glaciares y cómo se filtra el agua en diferentes fallas muy superficiales que podría lubricar y activar fallas cuando están con estrés suficiente. Esa es la única relación que yo he encontrado, digamos, que la hipótesis que se ha manejado. Sin embargo, yo creo que todavía dista mucho de poder encontrar una relación más directa. Creo que solamente, si eso es correcto, aplicaría solamente para un cierto tipo de temblores que serían muy superficiales y no aquellos temblores más que liberan mayor energía, que son los de contacto entre placas o que ocurren al interior de la placa que subducta, que es el caso chileno. Los terremotos suceden por la liberación de la energía interna de la Tierra. Y el cambio climático tiene que ver con el sol y el efecto invernadero. Perdona, ¿no? por favor. No hay Mira, Mike, por favor, mira. Entre ellos. Mira cómo se eleva el pavimento. ¿Eso es en México? Claro. Es impactante, pues. Eso parece que fuera complementando la relación erupciones volcánicas con cambio climático. Fíjense ahí. El registro geológico, ya al final del Cretácico, hace 66 millones de años, hubo un gran aumento de las erupciones volcánicas que está registrada. Y esto aumentó muy fuerte las emisiones de CO2, lo que generó un gran efecto invernadero
hace 66 millones de años atrás. Entonces, es más una consecuencia de las erupciones volcánicas. El aumento de CO2 contribuiría mucho más al calentamiento global. Claro. En ese sentido. Qué increíble. Claro, es como dice la carne, así como que estuviera respirando la Tierra. Sí, claro, una especie de pulmón. Y eso se da, perdón, pero eso se da solamente con esta trizadura de la placa, o también se puede dar con estos movimientos que se dan acá, Barrientos. Perdón, sí, solamente afecta si es que hay una relación, principalmente del agua, con los efectos de generación de terremotos. Sería muy superficial. Es lo que sucede, por ejemplo, con la instalación de represas. En algunas partes del mundo se ha observado que cuando se instalan represas, estas represas generan sismicidad inmediatamente en el entorno. Y en algunos lugares, en otros lugares donde están las represas no generan absolutamente nada. Entonces, dependiendo de las condiciones iniciales, de cuáles son las condiciones de borde en el lugar, es que ya sea el peso o bien la filtración de agua a las fallas que tienen capacidad de lubricante, pueden activar las fallas. Y eso es todo lo que se ha encontrado hasta el momento. No hay más antecedentes respecto a este tipo de